Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 48 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar cómo crear una aplicación y convertirla en un contenedor de Docker, pero esta vez en lugar de utilizar el lenguaje Go como en el video pasado, vamos a utilizar el lenguaje de programación Python. La agenda para este video es similar a la del video pasado, es decir, vamos a presentar cuál es ese proyecto que vamos a desarrollar y sus fases. Vamos a desarrollar una opción 1 que es sin contenedores, vamos a crear esa aplicación, ese ambiente primero de trabajo, luego la aplicación y vamos a ejecutar esa aplicación. Y en la opción 2 vamos a hacerlo con contenedores, vamos a crear ese ambiente de trabajo, vamos a verificar el código en Python que requiere un pequeño ajuste. Vamos a crear ese archivo Dockerfile para automatizar todo el proceso de la creación de la imagen. Vamos a crear la imagen y a través de la imagen vamos a poder crear un contenedor. En este video no vamos a repetir el ejercicio de crear 3 contenedores y un balanceador de carga porque el procedimiento es idéntico al que se explicó en el video pasado. Entonces terminaremos eliminando todos los contenedores e imágenes que hemos creado. El proyecto que vamos a desarrollar es idéntico al del video pasado, es decir, vamos a crear una aplicación que va a imprimir un mensaje de bienvenida, va a indicar el nombre de la máquina actual, que sería el servidor y cuál es su dirección IP, va a crear un servidor HTTP, un servidor web en el puerto 8000, ya sabemos que por defecto él utiliza el puerto 80, el servidor web, pero lo dejamos en el 8000. Una vez que está funcionando y se conecte un cliente HTTP, que puede ser un navegador, entonces en la terminal va a mostrar la fecha y la hora actual y la dirección del cliente. Observen que no estoy imprimiendo el puerto como en el pasado. Y al navegador le vamos a enviar un mensaje de bienvenido en código HTML con el IP de él y cuál es el puerto que está usando temporalmente el navegador para establecer la comunicación. Tal cual como lo hicimos en Go. Utilizando la misma estructura de presentación del video pasado, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a construir un código fuente escrito en Python, o sea que la extensión es PY, y ese código va a ser interpretado, ojo, a diferencia de Go, en Go nosotros cogíamos el código, lo compilábamos y generábamos una imagen, un ejecutable, ¿cierto? Del nativo en la máquina. Aquí no, aquí tenemos un script, así se le denominan los programas para los intérpretes, un script que va a ser interpretado por Python 3. Entonces, de manera gráfica lo dejamos de esta manera, pero ya sabemos que lo que se genera ahí, lo que realmente sucede es que se va a interpretar el código. Bueno, pero una vez que se está interpretando el código, podríamos verlo así. Tenemos un servidor local HTTP, el cual el cliente, un navegador por ejemplo, se conecta a la máquina local puerto 8000 y él va a regresar un mensaje de bienvenido a nuestro navegador y en la terminal va a imprimir la fecha y la hora, como ya dijimos. En este caso necesitamos Python 3 instalado, pero no hay que hacer nada porque en MX Linux ya viene por defecto y casi en todos los Linux viene por defecto Python 3 instalado. Pero sí necesitamos que en la máquina local esté libre el puerto 8000. Ya sabemos que si queremos tener varias instancias de este servidor, pues no todos pueden utilizar el 8000. Tendrán que usar números de puertos disponibles diferentes. En la segunda opción, entonces lo vamos a hacer con contenedores. Entonces vamos a descargar una imagen que contiene la última versión de Python 3 y en esa imagen vamos a colocar dentro de ella nuestro código fuente y generar una nueva imagen con el nombre que nosotros deseamos. Y con esa nueva imagen vamos a poder crear nuevos contenedores que ya tienen nuestra aplicación dentro. Todo esto lo vamos a hacer automatizado con el Dockerfile. Miren que es diferente al video anterior, por eso era importante hacer este video. Entonces, una vez que tenemos esa imagen ya en nuestro sistema, podemos usarla para crear múltiples contenedores de nuestra aplicación. Observen que cada contenedor que instanciemos va a tener todos los archivos necesarios para que Python 3 funcione, cosa que no sucedía con el video pasado con Go. En Go yo necesitaba un contenedor con la última versión de Go, está bien, lo utilizo para generar la aplicación, pero luego extraigo esa aplicación y la genero a ella sola como una imagen para poder crear contenedores. Aquí sí necesito una imagen completa con Python y cuando coloco mi aplicación dentro, entonces queda una nueva imagen con todos los archivos de Python más nuestra aplicación. Por eso lo dibujamos de esta manera. Acá se requiere no más que tener instalado Docker. Ya sabemos que si no lo tenemos instalado, pues hay que ver el video de instalación.
No necesitamos Python 3, aunque ya está instalado por defecto, y tampoco necesitamos que el puerto 8000 de la máquina local esté disponible, porque cada uno de los contenedores por defecto tienen IPs diferentes y cada uno podrá usar el puerto 8000, entonces no hay problema con eso. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer la versión 1 sin contenedores. Ya sabemos, necesitamos nuestra terminal aquí abierta en el directorio raíz. Si no estamos en el directorio raíz, aquí podemos darnos cuenta, entonces le damos cd y quedaríamos allí. Vamos a crear solo por organización mkdir un directorio servidor 2. Vamos a entrar a servidor 2, muy bien. Y aquí vamos a crear nuestra aplicación. Pero antes de comenzar, vamos a verificar qué versión de Python tenemos. Entonces, Python 3 versión, y nos dice que tenemos la versión 3.7.3. Perfecto, entonces tenemos Python instalado. Si ahí nos diera error, entonces tendríamos que instalar Python en nuestro sistema. Bueno, muy bien. Entonces vamos a utilizar el editor Nano de nuevo, pero para construir nuestro proyecto .py de Python. Entonces vamos a colocar, como este es un script, vamos a comenzar por el shebang para decirle a Linux cuál es el intérprete de comandos. En este caso es el user bin python 3, ¿sí? Donde se encuentra el intérprete en este sistema. Entonces en este sistema MX-Linux está almacenado aquí. Más adelante, cuando lo hagamos en la opción 2 con contenedores, vamos a tener que hacer un pequeño ajuste aquí en esta ruta, porque en el contenedor Python 3 no está instalado en este directorio, sino en el user local bin. Entonces, si dejáramos esta ruta, pues no va a funcionar allá. Entonces, solamente va a ser ese cambio. Igual que sucede en Go, pues tenemos que hacer una serie de importaciones. En este caso vamos a utilizar estas líneas. .server import para http request. Vamos a ver si esta vez no me falla la memoria. Request handle. Perfecto, vamos a ver. Request, ok. Vamos a decirle aquí front de http.server import, ok, http server, listo. Y vamos a importar finalmente socket, listo. Perfecto. Bueno, aquí podríamos colocar ya las instrucciones como el equivalente a las instrucciones que se colocarían en la función main en Go, pero vamos a hacer una pequeña validación que normalmente es recomendable hacer, que es esta, name, que si el módulo de este señor es el main. Esto es importante porque nos permite validar si este código es el principal, y si es el principal, va a ejecutar estas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Entonces vamos a crear una variable nombre servidor, ok, igual a socket, para eso necesitamos importar este, punto get hostname. Entonces con esta función vamos a obtener el nombre de la máquina. Aquí no es como en Go que teníamos que poner dos puntos, aquí no necesitamos, es más, aquí no se declaran variables, ni vamos a ignorar ningún segundo parámetro porque en Python solo se retorna un elemento. Entonces no hay problema, lo que retorna este señor es el nombre de la máquina actual, o sea, el servidor. Vamos a crear otra variable IP, vamos a decir también socket.getHost by name, y le vamos a decir nombre servidor. Entonces, a través del nombre vamos a obtener el nombre, la dirección IP, tal cual como lo hicimos en Go. Entonces, ojo que el código, la idea es tratar de que sea muy similar al que hicimos en Go, al menos de manera equivalente. Vamos a imprimir un mensaje que diga bienvenido a, y ahí vamos a concatenar el nombre del servidor, nombre servidor, y vamos a concatenar un pequeño espacio y le vamos a poner el IP. Entonces esto va a salir en la terminal. Bienvenido a, muestra el nombre del servidor y el IP. Ya sabemos que esto nos sirvió en el momento de hacer los contenedores, ¿no? Para saber el IP, aunque ya sabemos los IP por defecto, pero es una forma de hacerlo. Ojo con esta línea. Entonces servidor igual http server, y aquí es donde le vamos a decir que vamos a crear un servidor que va a recibir solicitudes de cualquiera. Entonces en este caso eso se escribe de esta manera, es el IP que significa todo el mundo, de el 8000. Podríamos restringirlo, no, recibe solicitudes solo de tal máquina. Bueno, podría ser.
Y aquí le vamos a decir que cuando llegue un cliente, entonces instancie un elemento de esta clase, ¿cierto? Ahorita la vamos a escribir. Este nombre podría cambiar, pero simplemente por defecto se utiliza él, entonces lo voy a dejar así. Ahora, vamos a utilizar el try para indicar a Python que intente hacer algo. En este caso es levantar el servidor, pero ojo con esto, le vamos a decir aquí server sin AR, si estaba dudando, forever. Entonces va a crear ese servidor por siempre, entonces él se queda bloqueado ahí indefinidamente. Pero no podemos dejar un programa corriendo indefinidamente en nuestra máquina, en algún momento vamos a tener que abortar la ejecución de ese servidor. Entonces cuando eso suceda, nosotros presionamos normalmente control C. Entonces cuando eso vaya a suceder va a generar una excepción de interrupción por teclado. Entonces keyboard, eso es, keyboard, interrupt, eso es, 2 puntos. Entonces cuando haya una interrupción por teclado, entonces va a decir servidor.socket.close. Entonces ya sí, cuando nosotros hagamos control C, él va a venir acá y va a cerrar esa conexión. Perfecto, entonces esta es como nuestra función principal, nuestra función main. ¿Qué nos falta? Al igual que sucedió con Go, que nosotros teníamos el nombre de una función, pues ahora es el nombre de una clase. Entonces tenemos que construir una clase. Recordemos que estos ejemplos son muy sencillos, muy pequeñitos. Esto tiene muchos más elementos que uno podría incorporar a la hora de hacer una aplicación ya directamente en Python, ¿cierto? Como para enviar datos también, bueno, hagámoslo sencillo. La clase se llama, el nombre que está aquí, getHandler, perfecto. Vamos a colocar aquí base, http, request, handler, has estado dudando de la forma de escribirlo, 2 puntos. Entonces aquí vamos a escribir un método de esta clase, defíneme el método doGet y aquí le colocamos self, que nos sirve para referirnos a nosotros mismos, o sea, es una referencia al objeto instanciado de esa clase. No se preocupen que la idea de este video no es volvernos unos expertos en Python, simplemente ilustrar cómo desarrollar el mismo ejemplo hecho en Go, pero esta vez con Python, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es enviarle al navegador la información del encabezado. Lo primero es que le vamos a decir a él que envíele send response 200. Entonces este 200 le va a indicar al navegador que va bien, que todo está funcionando. Le vamos a enviar acá un send, un encabezado, send header. ¿Por qué? Porque tenemos que indicarle, en Python hay que indicarle al navegador qué es lo que le vamos a enviar a continuación. Entonces vamos a enviar un contenido, content type, listo. ¿Cuál es el contenido que vamos a enviar a continuación? Que va a ser un texto, que es un HTML, punto y coma, y que está codificado char set en UTF-8. UTF-8. Sí, porque uno puede tener acentos y cosas de esas, entonces ya, con eso está bien. Y simplemente cerramos self.endHeaders. Perfecto, ya está. Entonces podríamos haber omitido estas 3 líneas y él iba a funcionar, ¿cierto? Pero no lo va a interpretar como un HTML, lo va a recibir como un archivo de texto. Entonces necesito así porque lo que vamos a enviar a continuación va a ser parte de ese código HTML. Entonces vamos a decir, vamos a crear una variable cliente. En esa variable cliente vamos a guardar aquí a través de self, vamos a decir punto client address. Client sí, address. Y vamos a obtener en la posición, esto es un arreglo, entonces en la posición 0 de este arreglo llega cuál es el IP del cliente que se acabó de conectar. Le vamos a concatenar un pequeño espacio y ojo, vamos a concatenar no solo el IP del cliente, sino cuál es el puerto que está usando. Solo que el puerto es numérico, entonces no podemos concatenar un número a una cadena, tenemos que convertirlo, para eso necesitamos esta función str, vamos a convertir self.client address sub 1. Entonces estamos diciendo, lo que está en la posición 1 de este arreglo, que es un entero, conviértalo a una cadena para concatenarlo con el IP y separados por un espacio. Ya vamos a terminar, vamos a crear una variable mensaje
Perfecto, que contiene que contiene el HT1, que ya lo vimos en el video pasado, que es un encabezado tipo 1 y el texto de bienvenido, bienvenido, perfecto, y un espacio. Le concatenamos el cliente, el resultado de esta variable, y cerramos el encabezado tipo 1. Entonces al navegador le va a llegar este texto, pero ya sabe el navegador que lo debe interpretar como un HTML, donde sale en letra grande, un H1, bienvenido, el IP del cliente que se conectó con el puerto, y cierra. Lo único que tenemos que hacer ahora es enviar este mensaje al navegador, entonces cell.wfile, o sea, escritura allí, .write, le decimos que vamos a enviar ese mensaje, pero que ese mensaje va codificado en formato UTF-8. Entonces aquí se lo habíamos dicho al navegador antes, que va a estar codificado en UTF-8 y aquí lo hacemos. Perfecto, y terminamos. Entonces volvemos a empezar. Aquí tenemos nuestra función principal, obtenemos el nombre, obtenemos el IP de la máquina local a través del nombre, imprimimos un mensaje de bienvenida en la terminal indicando quiénes somos nosotros, el nombre del servidor con el IP, y creamos un servidor que va a recibir solicitudes de cualquier cliente en el puerto 8000. Cuando llega un cliente se instancia un objeto de esta clase, que ya vamos a mirar arriba, y queda ahora sí escuchando el puerto 8000 forever, por siempre. A menos que presionemos control C, entonces en ese caso se cerraría la conexión adecuadamente. ¿Qué hace este señor? Este objeto es muy sencillo. Lo único que hace es declarar un encabezado, decirle primero al navegador que todo bien, response. Vamos a enviarle un encabezado para indicarle que lo que le vamos a enviar a continuación es un HTML codificado en UTF-8. Creamos una variable con el IP del cliente, ¿sí? Del cliente. Le concatenamos en forma de cadena el puerto que está usando el cliente para conectarse. Creamos esa cadena con el encabezado HTML y se lo enviamos al navegador. Perfecto. Control O, y si no nos equivocamos, ahorita debe funcionar. Vamos a ver. Pero lo primero es que vamos a notar que está de color gris, pero no tanto el color porque podríamos estar usando una terminal monocromática, sino ver que no tiene el atributo de ejecución. Entonces vamos, si yo intento ejecutar proyecto.py, pues él me va a decir que no, que accede permiso denegado porque no tiene permiso de ejecución. Entonces una forma fácil es decirle chmod más x proyecto. Entonces si vuelvo y repito la instrucción ll, que no es más que ls-lh, aquí me va a mostrar que ya tiene los permisos. Mire que aquí no tenía la x, ya tiene los permisos de ejecución. La primera es que yo como dueño del archivo lo puedo ejecutar, la segunda es cualquier usuario del grupo Gutiérrez lo puede ejecutar, y la tercera es cualquiera que no sea ni el grupo ni yo lo puede ejecutar, es decir, todo el mundo lo puede ejecutar ya. Si no nos equivocamos, le decimos /proyecto y ahí está funcionando nuestro servidor. ¿Qué pasa si yo presiono control C? Entonces se genera esa excepción y se cierra correctamente el servidor. Entonces de nuevo lo voy a ejecutar y vamos a abrir un navegador. Entonces si abrimos un navegador y le digo que se conecte al localhost puerto 8000, entonces aquí tenemos el IP de esta máquina y el puerto, y aquí me da un reporte de quién se conectó, a qué horas y qué fecha. Pero nosotros no imprimimos esto. Esto lo hace de manera automática Python. Si yo refresco aquí, pues voy viendo cómo se va haciendo el refresco en este punto. Entonces ya tenemos nuestra primera versión sin contenedores. Entonces vámonos para la segunda versión. No, esa es la primera versión, discúlpenme ahí. Segunda versión con contenedores. Bueno, entonces volvamos allá. Entonces ya sabemos, vamos a verificar si tenemos contenedores. Mire que si yo digo control C aquí y refresco en el navegador, solo por hacer ya no hay conexión. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos Docker. Entonces decimos Docker, vamos a decirle version. Entonces de nuevo, en este caso tenemos la 20.10.5. Vamos bien. Si también nos sale error al intentar ejecutar Docker version, entonces por favor rediríjase al video en donde se explica cómo se instala Docker en este mismo canal de YouTube. Bueno, muy bien. Entonces yo ya les había mencionado hace un rato de que tenemos que hacer un pequeño ajuste en el código del proyecto, nano proyecto, porque en la imagen que vamos a utilizar de Python 3, la ruta en donde se encuentra Python 3 no es el user bin, sino el user local bin, y es el único cambio que hay que hacerle para indicarle eso.
Bueno, muy bien, control O y listo. Ya tenemos listo nuestro programa en Python, listo para utilizarlo en el contenedor. El resto del código es idéntico, no tenemos que hacer nada más. Muy bien. Vamos ahora a crear nuestro Dockerfile. Entonces, Dockerfile. El Dockerfile es más sencillo que el que utilizamos en Go porque ya no necesitamos descargar, como hicimos en el video anterior, una imagen de Go, luego crear, copiar de allí, bueno, compilar, sacar el ejecutable para una imagen vacía, bueno, nada de esas cosas. Entonces vamos a crear aquí un comentario que diga que es el contenedor, muy bien, para ejecutar el proyecto en Python 3. Muy bien, démoslo aquí pegadito. Entonces ya, eso no es importante, lo importante es acá que yo le digo desde Python y aquí le voy a decir la versión, en este caso una versión basada en Linux Alpine, una versión bien pequeñita y ya, perfecto, no hay más. Aquí le voy a decir cuál es el directorio de trabajo, workdir, y le voy a decir que va a ser un directorio que se llama Python, podría llamarse app, aplicación, no importa, Python en este caso. Le vamos a decir que copie nuestro proyecto que acabamos de escribir, .py, en ese directorio de Python. Vuelve y juega, si le quiere cambiar el nombre no hay problema, pero ahora tiene que hacer un ajuste. Le vamos a decir que ejecute allá en esa máquina el comando chmod más x proyecto, por si acaso no tiene permisos todavía, entonces allá le va a dar permisos. Vamos a decirle que se va a exponer el puerto 8000 y ya sabemos el punto de entrada, entry point, y que va a ser, comillas, la aplicación que acabamos de grabar en Python. Si le cambio el nombre acá como app o aplicación, pues acá pone el mismo nombre, no pasa nada, no tiene mayor importancia, proyecto.py. Y ahí terminamos, eso es todo. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va primero a mirar si tenemos descargada la imagen de Python basada en Linux Alpine. Si no la tiene, la descarga por primera vez nomás. En esa imagen pues se va a crear el directorio Python, allá se va a copiar nuestro archivo y eso es cuando ya esté funcionando pues allá. Le da permisos, expone y quedó listo. Y con esto ya podemos crear nuestra propia imagen. Entonces vamos a darle control O y control X. Esperemos que no nos hayamos equivocado. Vamos a borrar la pantalla. Vamos a mirar que no hay ninguna imagen aquí. Imágenes, no hay nada. Y por supuesto tampoco tenemos ningún tipo de proceso corriendo. Excelente. Vamos a crear nuestra imagen. Entonces vamos a decir docker, vamos a decir construir, menos t, vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, proyecto en Python. No importa, el nombre usted lo escoge. Perdón, aquí es menos t, no menos l. Menos t. Y le vamos a dar punto. Entonces le vamos a dar enter. Entonces, como ven, él se da cuenta que no está ese Python, lo comienza a descargar. Mire que aquí habíamos visto que no tenemos la imagen de Python. Esperamos solo un poco, este demora menos. Perfecto, ya lo bajó y ejecutó los comandos. Aquí están los comandos de copiar el archivo, exponer, punto de entrada, perfecto. Entonces, cuando yo diga docker image, aquí está, nos va a decir, vea, este es el Python original, el de Alpine, 44 megas, .7, y este es la nueva imagen con nuestra aplicación ahí adentro. Entonces nosotros si utilizamos esta para crear contenedores, pues no va a tener nuestra aplicación. Y si utilizamos esta, pues va a tener nuestra aplicación ya corriendo. Bueno, muy bien, entonces lo vamos a correr. Entonces vamos a decirle docker run, pero ojo, es totalmente necesario para esta Python decirle que lo vamos a correr de manera interactiva, ¿no? Aquí le podemos decir, ya sabemos, que nos coloque en el puerto 80 de la máquina local lo que está en el puerto 8000 de nuestro proyecto que se llama proyecto, la imagen se llama proyecto Python. Listo, enter. Entonces aquí se va a mapear el puerto 8000 del contenedor a nuestro puerto 80. Entonces aquí vamos a mirar. Puerto, aquí como es el 80, pues simplemente localhost. Y observen que se conectó, verlo aquí está. Pero también pude haberlo hecho a la IP del contenedor, 132.17.2.8000. Y también funciona. Ahí está funcionando perfectamente. ¿Sí? Control C y quedó terminado el contenedor. Observen que yo también le podría decir acá, bueno, no, listo, ya está. Entonces yo puedo venir acá, docker, imágenes,
imágenes y ver que ahí tenemos. Podemos también decirle que nos ejecute, por ejemplo, así, docker ejecute de manera interactiva Python, la imagen de Python original y el shell sh. Entonces, si yo hago enter, aquí nos, perdón, discúlpeme que él va a comenzar a descargar, pero como no le expliqué qué versión, la última versión, Alpine. Entonces, ahora sí, Alpine. Entonces, este es el shell que estoy dentro del contenedor de esa imagen original. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que si yo voy al directorio user local bin, aquí es donde está el ejecutable de Python. Veanlo, aquí está. Entonces, por eso teníamos que hacer ese ajuste. Si yo voy al directorio user bin, como lo teníamos originalmente, y hago un ls, aquí no está el ejecutable de Python. Entonces, por eso teníamos que hacer ese pequeño ajuste. Bueno, muy bien. Ya para terminar, entonces necesitamos eliminar todo lo que tenemos allí. Entonces vamos a hacer un docker rm-f ¿de qué? De todos los procesos docker ps-qa, o sea, de todo lo que está funcionando, todos los contenedores ya no hay. Vamos a eliminar también todas las imágenes, rmi-f también, docker imágenes.q y borramos todo. Ya si decimos docker imágenes ya no tenemos ningún elemento. Perfecto. Y ya no hay ningún proceso tampoco. Perfecto, aquí no hay nada. Y listo, muy bien. Entonces espero que hayamos aprendido algo en este video. Vimos la diferencia entonces entre utilizar un lenguaje interpretado en el cual nosotros tenemos que tener nuestro contenedor con todos los archivos de ese intérprete, en este caso de Python, más nuestro programa, nuestro script, y cosa que no sucedía en el video anterior, que yo utilizaba, o nosotros utilizamos una imagen de Go para generar el ejecutable y luego creamos una imagen solo con nuestro ejecutable. Bueno, de nuevo muchas gracias, por favor denle un like si les gustó el video, suscríbase al canal para que le lleguen las notificaciones de los siguientes videos y de nuevo muchas gracias, feliz día.